es aquella que tiene que ver con toda la ciudadanía, que tiene que ver con la que impacta, que tiene impacto en la ciudadanía en general, que viene aparejada con las acciones que se realizan para bien de un segmento, pero que impacta en toda la ciudadanía, de un segmento de la población, pero que impacta en toda la ciudadanía. La prueba de daño, no tengo idea cuál sea la prueba de daño. Ok, ¿sabe qué es la tabla de aplicabilidad? La tabla de aplicabilidad es aquella que tienen todos los organismos que prestan la atención a la información, como el ISAI, como el INAI, y en cada uno de las entidades federativas, para que toda la información sea uniforme y que toda la información se presente en un mismo formato y que todos los sujetos obligados la usen y que la información sea uniforme. ¿Quiénes son los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información en el ámbito local? Bueno, son todas las dependencias públicas, lo decía anteriormente, tiene el Ejecutivo del Estado, tiene las secretarías que lo integran, así como algunos organismos paraestatales. En materia educativa le podría nombrar todos los tecnológicos que están descentralizados, el Colegio de Bachilleres, la propia Universidad Autónoma de Zacatecas, y tiene los 58 municipios Zacatecas como sujetos obligados. ¿Cuántos son los sujetos obligados en Zacatecas? Son 11 secretarías, no tengo el dato así exacto. ¿Cuántos son los sujetos obligados? Ingeniero, ¿podría decirnos cuál es la información proactiva? La proactiva es la que está manejándose, por ejemplo, la que se maneja en periódicos, en radio, en televisión, los promocionales que se hacen de las acciones que realiza el gobierno en sus niveles, en municipal, estatal o federal. Esa es la información que me veo como proactiva. ¿Podría decirnos qué es un aviso de privacidad? Un aviso de privacidad, no. ¿Sabrá cuál es el rango de sanción que establece la Ley de Transparencia de Zacatecas en UMAS? Son de 150 UMAS a 1.500 UMAS. ¿Quién elige al presidente del ISAI? Los propios, son tres comisionados, y entre ellos se eligen a un presidente que dura 2 años. ¿Cuándo termina el próximo comisionado su encargo? El próximo comisionado, ahora en marzo, el próximo mes. ¿Qué día? Creo que el día 13. Ingeniero, una muy simple. ¿Qué es una denuncia? Pues es una queja, es ir a quejarse de algo. ¿Sabrá cuáles son las funciones que tiene la unidad de transparencia? La unidad de transparencia en el que tienen los sujetos obligados es justamente proporcionar la información a aquellos ciudadanos que la solicitan. Eso es lo que es la principal función. ¿Podría decirnos qué es un gobierno abierto? Un gobierno abierto es producto justamente del acceso a la información. Cuando hay un acceso a la información muy bueno, ahí va a haber transparencia. Y cuando hay transparencia, se da como producto de esa transparencia en
de esa transparencia se va a dar por efecto la rendición de cuentas. Y después de que hay rendición de cuentas, hay un gobierno abierto. El gobierno abierto, ¿qué es lo que ocupa? Ocupa justamente lo que es la opinión y la participación de la sociedad o de los ciudadanos para que planeen de cierta manera el hacer y el quehacer del gobierno. Ese sería el gobierno abierto. ¿Cuántos días tiene para contestar un sujeto obligado? 20. Y si no, el recurso de revisión, ¿cuánto tiempo tiene? Otros 10 días más. Y el sujeto obligado tiene eso. Pero aparte, si tiene la información ahí que sea información que se tenga muy permanentemente usándose, pues puede darla hasta en 5 días. Y cuando no se tiene la información, en 3 días debe responder que no la tiene, que no es competente para entregar esa información. ¿Qué pasa si un sujeto obligado no cumple en sus resoluciones? Pues es sancionado. Justamente ahí entra el trabajo del instituto. ¿De qué tipo puede ser las medidas de apremio? Pues puede ser desde una amonestación simple hasta una aplicación de alguna multa en las sumas, dependiendo de la gravedad del caso. Ingeniero, los datos personales se clasifican en 2. ¿Podría mencionarlos? Los datos personales se clasifican en 2 desde el punto de vista, es ¿cómo se llama? El que se me fue son los biométricos y son los sensibles, perdón. Los sensibles son obviamente los que van de mi credo religioso, de mi credo político, de mi preferencia sexual, etcétera. Esos son los sensibles. Los biométricos, pues es el color de mi ojo, el tipo de mi sangre, ese tipo de cosas. ¿Qué opina usted, ingeniero, de la declaración 3 de 3 de los sujetos? Bueno, que si hiciera efectiva sería una acción buenísima que nos ayuda a abatir los niveles de corrupción fundamentalmente, ¿verdad? ¿Usted ha hecho esas declaraciones? No he estado a los niveles de hacer esas declaraciones. Ingeniero, en la vida práctica, el ISAI es un organismo autónomo. ¿Qué pasaría si usted, siendo comisionado, le habla al secretario de gobierno de este estado y le dice: no te metas en este tema porque es información sensible y nos puedes evidenciar? Mire, ya tuvimos experiencias, no me hablaron nunca, para empezar no me hablaron, pero ya tuve la experiencia de ser consejero electoral en el estado, nos tocó llevar una elección muy difícil. No presumiría que si me hablaron, nadie me habló, y si me hablara no haría yo caso a lo que se dijera o se me recomendara, puesto que el trabajo que se hace en el instituto es un trabajo colegiado, es un trabajo que no depende de mí en lo personal, así como el que hacen ustedes aquí en la legislatura, es trabajo colegiado. Yo vengo de trabajar colegiadamente en el tiempo de que fui consejero electoral del IES. ¿Cuál fue su último grado de estudios? Maestría. ¿Hace cuánto tiempo? Lo terminé en 2002. 2002. De la fecha para acá ya no ha habido mayor acumulación de Sí, experiencia académica. hice una especialidad en tecnologías de la información aplicadas a la educación en la propia universidad. Sí. Y durante el tiempo que estuve como consejero electoral, pues el IES se caracterizaba en ese tiempo por una constante capacitación a su personal, y ahí participábamos también. Ingeniero, ¿cuáles son los casos de interés público dentro del sistema del ISAI?
Los casos de interés público, bueno, pues yo creo que los casos de interés público son aquellos que tienen, su nombre lo dice, que tienen que ver con la mayoría de la sociedad. Durante la vida de trabajo del ISAE en estos años que ha habido casos muy significativos o representativos, vaya, que han sido de interés públicos, pues. ¿Usted tiene datos sobre esos sucesos? No tengo datos, pero siempre que existe un préstamo de las autoridades o de los gobiernos, levanta controversias en la sociedad y siempre van a recurrir a estos organismos la sociedad para que se diga cuánto y cómo y en qué se va a aplicar lo que se prestó o lo que consiguió el gobierno en turno, ¿verdad? Así lo vemos también en los propios municipios, donde cuando entra un ayuntamiento nuevo con su personal, también se deja ver que la gente pregunta particularmente sobre el salario que van a devengar los nuevos funcionarios. Y esto se da en cada pueblo, en cada municipio. ¿Sabrá, ingeniero, cuáles son los deberes de los responsables en materia de transparencia? ¿Responsables en qué nivel, señor diputado? Disculpe. Sí, ¿cuáles son? Se los comento y de igual manera si usted me los puede explicar. Sí. Es seguridad, integridad, confidencial, sí. disponibilidad. Bueno, aquí empiezo por el último. Disponibilidad. Siempre un responsable debe estar abierto a la gente para que si no cuenta con la información o lo que requiere la gente de ese funcionario, pues orientarlo, no cerrarle la puerta.